Queridas, queridos, regresa la pantalla verde y nosotros vamos a comenzar nuestra lectura y estudio de el último capítulo de la biografía oficial por Ernest Jones de Sigmund Freud. Vida y obra de Sigmund Freud. Ese capítulo, si lo leemos desde el principio, desde el tomo número uno, este ya es el tercero, este sería el capítulo número 31. Este es el capítulo sexto del tercer tomo. Ajá. Londres, el fin. Último capítulo de Vida y obra de Sigmund Freud. Tenemos cerca de 30 páginas por delante. Así que, pues vamos a empezar. Dice, es un periodo que abarca de 1938 a 1939. Comienza Ernest Jones. La invasión nazi de Austria, que se produjo el 11 de marzo de 1938, fue la señal para que Freud abandonara su patria, se dirigiera a un país extranjero se dirigiera a un país extranjero, perdón, siguiendo así el camino que sus antepasados habían recorrido tantas veces con cansado paso, antepasados judíos. Ajá. Pero esta vez se trataba de un país donde sería mejor recibido que en ningún otro. ¿En serio? Vamos a ver. En muchas ocasiones de su vida había pensado en tomar una decisión como esta, y en muchas otras lo habían invitado a hacerlo. Su hermano, bueno, su medio hermano, no me acuerdo el nombre de su medio hermano de Sigmund Freud, pero lo había invitado a irse a Inglaterra, no recuerdo si a Londres, pero sí Sigmund Freud visitó siendo jovencito, tenía más o menos 14 años, su hermano era ya mayor que él por 15 años, más o menos, 15, 16 años, y su hermano mayor lo invita a irse a Londres o a Inglaterra, y Sigmund Freud no quiso. Sí, se quiso quedar con su familia en Viena, Austria. Ajá, pero, dice el texto. Eh, pero había algo profundo en su naturaleza que se había opuesto siempre a una decisión semejante, y aún en este momento final y crítico estaba muy poco dispuesto a tomarla en cuenta. Esa opción, digamos, de irse al extranjero. Sabiendo cuán fuerte era su rechazo y cuán a menudo había expresado en el curso de los últimos años su determinación de permanecer en Viena hasta el final, yo no tenía muchas esperanzas sobre el resultado final. Recordemos, Freud ya había visto no solo morir por cuestiones naturales, por cuestiones del tiempo, enfermedades, etcétera, a familiares como su hija Sophie, a amigos como Ferenc y como Karl Abraham. eh, en los últimos, en el último capítulo fuimos testigos, o al menos Jones nos lo hizo saber, de cómo no solo el psicoanálisis, realmente toda la comunidad judía de Austria, de Viena, estaba siendo perseguida y era una presión fuerte. Cerraban negocios, desaparecían personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto el Ejército Nacional Socialista. Ajá. Invaden territorios extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Que recordemos, el movimiento nacional socialista nace en Alemania, pero Austria y Alemania son naciones vecinas, razón por la cual pronto Hitler invade Viena y por supuesto, la comunidad judía, entre ellos Sigmund Freud, comienzan a pensar, me voy, me quedo. Muchos se fueron, no solo psicoanalistas, comerciantes que realizaban cualquier tipo de actividad en Viena, se fueron, pero Sigmund Freud quiso permanecer, dijo, si me van a matar, pues que me maten. El morir asesinado es simplemente otra forma de morir y yo de todos modos me voy a morir. Ajá. Palabras más o menos literales, según mi memoria me permite, de Sigmund Freud frente a la amenaza que se cernía sobre él y sobre su familia. Ajá. Ya todos sus hijos eran mayores, seguramente vivían en otros lugares, en otros países, pero el doctor Freud, ya siendo un anciano, dijo, me quedo. De todos modos, también tenía un cáncer ya muy tratado, muy avanzado y con muchas operaciones, ya con un tratamiento muy fuerte, con mucho dolor, ya no tenía muchas ganas tampoco de seguir adelante, de vivir más tiempo.
Él decide, Freud decide quedarse hasta cierto punto. Vamos a ver por qué cambia de opinión. No obstante, dice Jones, un par de días después de la invasión hablé por teléfono una vez con Dorothy Burlingham, quien en esta época era casi un miembro de la familia para Freud, y tres veces con Marie Bonaparte, que estaba en París. Finalmente decidí hacer un último esfuerzo para persuadir a Freud a que cambiara de opinión. En ese momento no había aeroplanos que llegaran a Viena, pero el 15 de marzo pude volar hasta Praga y allí encontré un pequeño monoplano con el cual completé el viaje. Y es que, pues sí, ciertamente, en la guerra, queridas, queridos, al menos yo como mexicano no conozco la guerra y es muy poco probable que lo haga a lo largo de mi vida, pero la guerra limita mucho las posibilidades de desplazamiento. Los vuelos comerciales, la mayoría se cancelan. Ajá. Las posibilidades de ir de un lugar a otro se limitan muchísimo, no solo por la disposición de viajes comerciales, sino también por la revisión incluso de viajes personales. Si vas en tu coche, te detienen y te preguntan a dónde vas, qué llevas, abre el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Dice el texto. El espectáculo que encontré al llegar era bastante deprimente. En el aeropuerto había montones de aviones militares alemanes y el aire también estaba lleno de aeroplanos que intimidaban constantemente a los vieneses. Las calles estaban llenas de ruidosos tanques y también de gente que rugía ¡Heil Hitler! Pero era fácil advertir que la mayor parte eran alemanes importados que habían llegado en los trenes enviados por Hitler con ese propósito. Entonces, fíjense, el propósito era intimidar, queridas, queridos. Eh, Ahorita estamos leyendo el Leviatán de Thomas Hobbes y algo que sí nos deja evidente el texto es cómo la guerra o estas condiciones críticas pueden influenciar a autores para que literalmente escriban con miedo y busquen que ciertas estructuras sociales permanezcan. Ajá. En el caso de Thomas Hobbes, no los burgueses, sino los reyes. Ajá. Vamos a continuar. Después de visitar a mi cuñada, lo que me dio oportunidad de ponerme en contacto con Ana Freud, fui por consejo de esta a visitar ante todo las instalaciones de la Verlag, la publicación de psicoanálisis que fundó Sigmund Freud, ¿vale? Tenía la esperanza de que podría servir de algo el poner de relieve el carácter internacional de la empresa. Las escaleras y las habitaciones estaban repletas de jóvenes de mirada canallesca, armados de puñales y pistolas. ¡Uy, no, qué horrible! Es básicamente trabajar con, ¿cómo se dice? ¿Gatilleros? Pues sí, asesinos, básicamente. Martin Freud estaba sentado en un rincón, arrestado, y las autoridades, entre comillas, autoridades nazis, se ocupaban en contar el dinero menudo que hallaron en una caja. Fajos de billetes, ajá. Tan pronto como me hice oír, fui también arrestado, y las observaciones que entre ellos hacían cuando yo pedí que se me permitiera comunicarme con la embajada británica, Ernest Jones era inglés, para la cual tenía recomendaciones especiales, me demostraron hasta dónde había descendido el prestigio de mi país después de los triunfos de Hitler. Al cabo de una hora, sin embargo, fui puesto en libertad y me encaminé a la casa de Freud. Imagínense eso. Toda tu vida trabajaste por algo, toda la vida sacrificaste tiempo de familia, te entregaste a a tu ciencia, a tu disciplina, construiste algo mundialmente reconocido y de repente todo es mío, dice el Movimiento Nacional Socialista. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Continúa Jones. Aquí también, entre tanto, tuvo lugar una curiosa escena. La casa de Freud había sido invadida por otra banda de los SA, la policía secreta alemana, no me acuerdo cómo se llamaba, y dos o tres de ellos se abrieron camino hacia el comedor. La señora Freud, Martha Bernays, como suele ocurrir en un caso de emergencia, sacó fuerzas del fondo de su corazón.
en el más amable tono hospitalario ofreció un asiento al centinela. Tal como lo manifestó más tarde, le resultaba desagradable ver a una persona extraña de pie en su casa. Esto causó a los intrusos cierto embarazo, que aumentó con lo que hizo después. Trajo el dinero de que disponía para los gastos de la casa, lo puso sobre la mesa con las palabras tan usuales en ella, en la mesa. ¿No quieren los señores servirse algo? Oh. Ana Freud los condujo a otra habitación, donde estaba la caja fuerte que abrió. El botín alcanzaba a 6.000 chelines austriacos, alrededor de 300 libras, que ahorita debe ser un dinero considerable. Recordemos que este texto es de 1950 más o menos, pero esto está ocurriendo en 1938. Ajá. Estaban debatiendo los planes de mezquino pillaje de la situación que la situación reinante les permitía realizar, cuando en el vano de la puerta apareció una figura delgada y frágil. Era Freud, atraído por el alboroto. Freud tenía una manera de clavar la mirada y fruncir el entrecejo que le envidiaría a cualquiera de los profesores, de cualquiera de los profetas del Viejo Testamento. El efecto producido por su presencia terminó por desconcertar a los visitantes. Manifestando que volverían otro día, se retiraron con toda premura. Una semana más tarde vino la Gestapo e hizo una cuidadosa revisión de las habitaciones. Revisación, dice, pero revisión. Ajá. Con el pretexto de buscar documentos políticos antinazis. No penetraron, sin embargo, hecho significativo o importante, en las habitaciones privadas de Freud. Al retirarse se llevaron con ellos a Ana. ¡Uy, qué horrible! Yo mantuve inmediatamente una conversación con Freud de una gran franqueza. Tal como yo había temido, él se inclinaba a permanecer en Viena. A mi primer alegato acerca de que él no estaba solo en el mundo, que su vida era muy cara a mucha gente, muy importante, muy valiosa, ajá, me contestó con un suspiro. Solo. Si yo estuviera solo, hace mucho tiempo que ya me habría despedido de la vida. Wow. Pero tenía que admitir, dice Jones, la fuerza que encerraban mis afirmaciones, y entonces comenzó a esgrimir el argumento de que estaba demasiado débil para viajar a donde quisiera que fuera, que no era capaz ya de subir a un piso alto y no podría trepar a un tren internacional. Al no aceptar yo este argumento, manifestó que ningún país le daría entrada. Este argumento encerraba ciertamente alguna fuerza. Es difícil que una persona de nuestra época actual pueda imaginarse hasta qué punto era ferozmente inhospitalario cualquier país en cuanto a posibles inmigrantes. Tan intenso era el problema de la desocupación. Francia era el único país que admitía extranjeros con cierta libertad, pero a condición de que no trabajaran allí para ganarse la vida. Se les admitía en Francia para morir allí de hambre. Oh. Si eso era lo que deseaban, no inventes. ¡Qué horrible! Es que, queridas, dos palabras, morir de hambre, se dicen fácil, pero debe ser de las peores experiencias que cualquier ser vivo pueda experimentar, pueda vivir. No se lo deseo absolutamente a nadie. Dice el texto. Lo único que pude hacer fue pedirle a Freud que me permitiera, a mi regreso a Inglaterra, ver si no podría hacerse una excepción en su caso. Llegó el turno a su última declaración. No podía abandonar el suelo patrio. Tal conducta sería como la del soldado desertor. Así se veía Freud, imagínense. Ya he contado cómo pude tener éxito frente a esta actitud mencionando la semejanza de la situación con la de Lightoyer. O Toyer, lo voy a leer así. El segundo oficial del Titanic, que en ningún momento abandonó su barco, sino que éste lo abandonó a él. Esto fue lo que terminó por convencerlo. ¡Wow! ¡Qué tragedia! Que por cierto también fue en vida de Jones y en vida de Freud que ocurrió la tragedia del Titanic. Continúa Jones. Esta era apenas la primera dificultad, pero posiblemente la peor. En cuanto a la segunda, el obtener permiso para que Freud pudiera vivir en Inglaterra,
Yo tenía bastantes esperanzas y los hechos demostraron que no estaba equivocado. En cuanto a la tercera, persuadir a los nazis de que permitieran salir a Freud era algo en que yo no podía hacer nada, pero los grandes hombres suelen tener más amigos, incluso ubicados en altas posiciones, de lo que ellos mismos saben. No sé quién sea Bullitt, W.C. Bullitt, a la sazón embajador norteamericano en Francia, ya lo sabemos, era amigo personal del presidente Roosevelt e inmediatamente envió un cable a este solicitando su intervención en el caso. El presidente de los Estados Unidos, con la responsabilidad que tiene por el mundo entero, tiene que pensar dos veces antes de decidirse a inmiscuirse en los asuntos internos de otro país, pero Roosevelt hizo que su secretario de Estado enviara las debidas instrucciones al encargado de negocios en Viena, Mr. Willey, en el sentido de que hiciera en el caso todo lo que le fuera posible. ¡Wow! El presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, salvó a Freud entonces. Bullitt visitó al conde von Belzec, perdón, embajador alemán en Francia, y le hizo saber en términos inequívocos que el maltratar a Freud, si llegara el caso, produciría un escándalo mundial. Belzec, que era un austriaco culto y humanitario, no necesitaba que lo persuadieran de ello, e inmediatamente dio los pasos necesarios para llevar el asunto ante las más importantes autoridades nazis. Aparte de eso, me dice Eduardo Weiss que por esa época estaba en contacto con el duque, con el Dush, debe ser, no sé si con Hitler, que también Mussolini hizo algo, ya sea dirigiéndose él mismo a Hitler o a su embajador en Viena. Wow, entonces entre Roosevelt y Mussolini salvaron a Freud y a su familia, al menos sus hijos, su esposa. Ajá. Que yo sepa, tal vez me equivoco, pero en algún momento encontré fuentes. Las hermanas de Freud murieron en campos de concentración. Vamos a ver qué nos dice el biógrafo oficial. Eh, Ese era el momento en que Hitler le estaba realmente agradecido a Mussolini por haberle dado carta blanca para apoderarse de Austria. Ujú. De modo que, entre una cosa y la otra, los nazis advirtieron que no podían atreverse a negarle un permiso de salida a Freud, aunque estuvieran decididos a sacarle previamente su libra de carne, es decir, quitarle todo, todo. Los pocos días que pasé en Viena fueron días agitados. Müller Braunschweig, acompañado por un comisario nazi, vino de Berlín con el propósito de liquidar el movimiento psicoanalítico. Se hizo, sin embargo, una reunión de la Comisión de la Sociedad de Viena el 13 de marzo, Sociedad de Viena, digamos, los psicoanalistas que permanecían en Viena. Ujú. Y en ella se decidió que se fueran todos los que tuvieran la posibilidad de hacerlo y que la sede del psicoanálisis estaría donde quiera que se estableciera Freud. Este comenzó la réplica de Freud. Después que Tito destruyó el templo de Jerusalén, el rabí Yohanan ben Zakkai pidió permiso para abrir una escuela en Yavne para estudiar la Torá. Nosotros vamos a hacer lo mismo. De todos modos, estamos acostumbrados a la persecución por nuestra historia, por la tradición y algunos de nosotros por la experiencia personal. Fíjense el cambio en Freud. Tengo que salir, me acerco a mis raíces. Qué hermoso eso. Hermoso en Freud, no el hecho de y la naturaleza de su obligada salida. Estoy a punto de llorar, pero vamos a continuar. Ah, es que las salidas, queridas y queridos, las salidas. Y agregó riendo mientras señalaba a Richard Sterva, con una sola excepción. Pero Sterva decidió compartir la suerte de sus colegas judíos y salió para Suiza 2 días más tarde. Finalmente resistió todos los halagos de que le hacían objeto todos los analistas para que volviera y se hiciera cargo de la dirección del Instituto y la Clínica de Viena. Es decir, no tenía la necesidad, pero se fue Sterva. Ajá. De modo que no les quedó nada concreto
de qué apoderarse y tuvieron que conformarse con apropiarse de la biblioteca, amén de los bienes de la Verlag, la publicación de Freud. El 17 de marzo llegó Marie Bonaparte de París y yo pude ausentarme más tranquilo para la urgente tarea de obtener el permiso para Freud. El secretario de Interior era entonces Sir Manuel Juárez. Vamos a llamarlo Juárez. Ajá. Actualmente Lord Templewood, con quien yo tenía una pequeña relación por cuanto pertenecíamos los dos a un mismo club de patinaje. Wow. Eso era por esto que en mis cartas a Viena, que debían en parte ser cifradas, me referí a él llamándolo mi amigo el patinador, pero en asunto tan crítico era preferible no desechar apoyo alguno, y el de la Royal Society que había honrado a Freud hacía apenas 2 años. Parecía el de más peso en las muy contadas ocasiones en que intervinieron en asuntos sociales o políticos, se les escuchó con especial respeto. De manera que lo primero que hice al llegar a Londres el 22 de marzo de 1938 fue obtener de Wilfrid Trother, que formaba parte del consejo directivo, una carta de recomendación a Sir William Bragg, el famoso físico que entonces era presidente de la Royal Society. Lo vi al día siguiente e inmediatamente me dio una carta para el ministro del Interior. Quedé asombrado, aunque no por primera vez, del grado a que puede llegar la ingenuidad de un distinguido hombre de ciencia en los asuntos del mundo. Sí, 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 sí. Me preguntó, ¿usted cree realmente que los alemanes no tratan bien a los judíos? No puede ser. Luego estaban las oficinas del Ministerio del Interior. Para gran alivio mío, y no sin sorpresa, me encontré con Sir Samuel Hoare, o Juaré. Sin vacilación alguna, desplegó su habitual filantropía y me dio carta blanca para llenar permisos, incluyendo la autorización para trabajar para Freud, su familia, sus servidores, sus médicos personales y un cierto número de discípulos suyos con sus respectivas familias. ¡Wow! No inventes, en serio. Es que sí, sí, sigo todavía con las lágrimas contenidas, pero qué situación humanitaria tan terrible la guerra y tan necesaria en otros lugares del mundo. Dice el texto, una de las dificultades, por lo tanto, había sido superada, si bien faltaba aún la mayor de todas, obtener de los nazis el permiso para la partida. Siguieron a todo esto 3 meses de ansiosa espera, más ansiosa aún, por supuesto, para los que aguardaban en Viena. Freud se valió de un abogado amigo, el doctor Indra, quien lo hizo todo. Por suerte, el comisario doctor Sauerwald Sauerwald, un nazi y ferviente antisemita, designado para supervisar las gestiones, incluyendo los complicados asuntos de dinero, resultó ser también útil durante las mismas, y ello por una curiosa razón. Había estudiado química en la universidad con el profesor Herzing, uno de los amigos judíos de Freud, amigo de toda la vida, y sentía por él gran respeto e incluso afecto. Extendió sus sentimientos, según dijo, a Freud. ¡Wow! Ocurrió así cuando ocurrió así que cuando Martín Freud, a último momento se le prohibió romper el testamento de su padre, se descubrió en él mismo que aludía a cierta suma de dinero que Freud tenía en el extranjero y que no podían quitarle a los nazis. Ajá. Sauerwald, con gran riesgo para él mismo, pasó por alto este hecho hasta que Freud estuvo fuera del país y sus cosas habían sido todas despachadas. ¡Wow! Imagínense eso, protección hacia Freud o para Freud, aún dentro del Ejército Nacional Socialista. Dentro del movimiento nazi hubo gente que cuidó a Freud. ¡Wow! Más tarde le fue fácil negarse al requerimiento de los nazis en el sentido de que les enviara ese dinero. Claro. Marie Bonaparte y Anna Freud revisaron todos los papeles y la correspondencia de Freud, quemando montones de cosas que no valía la pena llevar a Londres, antes de otorgar un salvoconducto. No, imagínense esa palabra. Ubende, no sé cómo se pronuncia las vocales con dos puntitos arriba, pero qué palabrota.
Antes de otorgar un salvoconducto a cubierto de sospechas, las autoridades nazis exigían grandes sumas de dinero a título de imaginarios impuestos a los réditos. Palabrota alemana otra vez, impuesto a la emigración, etcétera. Sí, claro, es que imagínense eso. Ahí no hay propiamente una organización, sino que todo el mundo puede decir, ah, págame impuesto por esto, impuesto por la luz, impuesto por el aire, impuesto por viajar, impuesto por tu gasolina, por cada miembro de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa el texto. Que a Freud le resultaba difícil pagar, pues claro, le habían quitado todo lo que tenía, al menos en ese momento, pero le amenazaron, para el caso de no pagar, con confiscar su biblioteca y sus colecciones, de modo que Marie Bonaparte se ofreció a prestar para ello algunos chelines austriacos. La princesa Marie Bonaparte también, queridas, queridos, a ella le debemos que Freud no haya muerto asesinado. Fue un número importante de literalmente salvadores de Freud en ese momento tan crítico. La Inquisición, dice Jones, procedió con gran prolijidad, con gran facilidad, con mucho éxito. Cuando los nazis se enteraron, por ejemplo, de que Martín, por prudencia, tenía un depósito de la Gesamtschriften, son la primera compilación de los escritos de Freud al alemán, en un país neutral, Suiza, insistieron entre ambos, padre e hijo, para que dieran órdenes para traer los libros a Viena, donde fueron con mayor o menor ceremonia incinerados. La cuenta bancaria de Freud, por supuesto, fue confiscada. Mr. Willy, encargado de negocios norteamericano, prestaba atención, por supuesto, a lo que sucedía. Visitó a Freud en la noche del día en que tuvo lugar el raid, la apropiación que hemos descrito ya, la confiscación, no sé, el robo básicamente. Y en la ocasión en la que y en la ocasión en que fue detenida Ana, intervino telefónicamente, no sin cierto éxito. Un miembro de la legación del el grupo norteamericano viajó con Freud en el viaje de Viena a París. Tampoco en esto sabemos si fue casual o era un acto oficial, pero lo cierto es que hizo lo que pudo para asegurar el mayor confort durante el viaje. Martin Freud era llamado con frecuencia a los cuarteles de la Gestapo para ser interrogado, pero nunca fue detenido por la noche. Más seria fue la oportunidad en que Ana fue arrestada por la Gestapo y retenida todo el día. Fue sin duda el día más negro de la vida, el día más negro de la vida de Freud. La idea de que el ser que le era más caro en el mundo y también aquel de quien dependía a tal punto, ya todo lo hacía Ana, Freud no podía hacer muchas cosas físicamente. Podía estar en peligro de sufrir torturas y deportación a un campo de concentración como ocurría tan a menudo, era difícil de tolerar. Freud se pasó todo el día caminando de un lado para otro y fumando interminables series de cigarros para calmar su emoción. Cuando a las 7 de la tarde Ana volvió, ya no era posible reprimirla. En el diario correspondiente a ese día, el 22 de marzo, solo hay, sin embargo, una indicación lacónica. Ana en la Gestapo. Oh, entre... denme un segundo, denme un segundo. No, es que estoy haciendo un esfuerzo considerable, queridas, queridos. Alguna vez ya lloré en alguna lectura, pero sí, no puedo evitar lo rojo en los ojos. Entre padre e hija se había desarrollado en el curso de estos años una relación notablemente íntima. Ambos eran muy contrarios a todo lo que parecería sentimentalismo y eran igualmente reservados en cuanto a sus afectos. Entre ellos reinaba una comprensión y simpatía profundas pero calladas. La comprensión mutua debe haber sido algo extraordinario, una comunicación silenciosa, de calidad casi telepática, en que un leve gesto bastaba para transmitir los pensamientos y los sentimientos. La devoción de la hija era tan absoluta como la conciencia de que ella tenía el padre y la gratitud
que despertaban en él, que de ella tenía el padre. Repito, la devoción de la hija era tan absoluta como la conciencia que de ella tenía el padre y la gratitud que despertaba en él. Había muchas maneras de matar el tiempo de la agotadora espera. Freud revisó sus libros, seleccionó los que quería llevarse a Londres y se deshizo de aquellos que ya no quería. Estos se encontraron hace ya algunos años en una librería y la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York los compró para incorporarlos a su biblioteca. Freud estudió cuidadosamente el mapa de Londres y leyó guías de turismo sobre la ciudad. Junto con Ana, completó la traducción del libro de Marie Bonaparte Topsy, que Ana había comenzado unos 18 meses antes. La terminaron el 9 de abril. Luego Ana Freud tradujo el libro de Israel Levin, El inconsciente, y Freud mismo tradujo el capítulo referente a Samuel Butler. Esta era la primera traducción de esta índole que hacía Freud desde que había traducido a Charcot y Bernheim tanto tiempo atrás. Luego había también correspondencia. A mí me escribió. Dos cartas suyas, para Ana y para mí, llegaron hoy. Su bondad es tan confortante que me induce a escribirle inmediatamente, sin ningún motivo externo, sino únicamente por impulso interior. A veces me perturba la idea de que usted crea que nosotros pensamos que usted solo quiere cumplir con su deber y que no apreciamos los sentimientos profundos y sinceros que expresan sus actos. Le aseguro que esto no es así, que reconocemos su amistad. Contamos con ella y la retribuimos plenamente. Esta es una expresión... un segundo. Esta es una expresión aislada de mis sentimientos porque entre mis amigos, que se quieren mucho, debe ser evidente que de por sí y quedar por expresar. También trabajo 1 hora por día en mi Moisés y la religión monoteísta en la descripción de este video, que me atormenta como un alma en pena. Me pregunto si terminaré alguna vez esta tercera parte a pesar de todas las dificultades externas e internas. En el momento actual no puedo creerlo, pero quién sabe. Con este quién sabe, nota número 1, las dos últimas palabras en castellano. Así era Freud, así escribía Freud. Todo el texto estaba en alemán, excepto este quién sabe en español. Continuamos. En mayo, cuando las perspectivas de volver, cuando las perspectivas de obtener un permiso de salida se estaban volviendo más favorables, Freud escribió a su hijo Ernst en Londres. Su hijo vivía en Londres entonces. En estos días negros solo hay dos perspectivas que nos pueden reconfortar: reunirnos con todos ustedes y morir en libertad. Las últimas palabras en inglés: to die in freedom. A veces me comparo, dice Freud, con el viejo Jacob, a quien sus hijos llevaron ya anciano a Egipto. Fíjense cómo ya hacia el final de su vida Freud se volvió también no solo a escribir sobre Moisés y la religión monoteísta, sino hacia su propia herencia cultural. Jacob, la historia de Jacob está en el Antiguo Testamento, está, si mal no recuerdo, en el Génesis. No recuerdo exactamente los capítulos, pero pueden buscarlos. Lean, por favor. Es de esperar que el resultado no será el mismo, un éxodo de Egipto. Es ahora de que, es hora de que Ayasverus pueda descansar en alguna parte. No sé qué es esto, Ayasverus. Nota número 3, el judío errante. Wow. Queda por verse hasta qué punto podremos nosotros, que ya somos viejos, enfrentar las dificultades que tendrá la vida en otro país. Ustedes nos ayudarán. Nada tiene importancia si se piensa en la liberación. Para Ana, indudablemente será fácil, y eso es decisivo. ¿Por qué? Toda esta empresa no tendrá sentido para nosotros tres, que estamos entre los 73 y los 82 años. Continúa Jones. El primer miembro de la familia a quien permitieron viajar fue Mina Bernays, la hermana de Martha, la cuñada de Freud, ajá, a quien Dorothy Burlingham trajo desde el sanatorio y la acompañó a Londres.
Partieron de Viena el 5 de mayo. Tanto el hijo mayor de Freud, Martin, cuya mujer e hijos estaban ya en París, como la hija Mathilde Hollister, con su marido, consiguieron escaparse antes que sus padres. Freud no abandonó su actitud irónica ante las complicadas formalidades que habría de cumplir. Una de las condiciones que le impusieron para obtener el visado de salida fue que firmara un documento que rezaba así. Yo, profesor Freud, confirmo por la presente que después del Anschluss de Austria al Reich de Alemania, he sido tratado por las autoridades germanas y particularmente por la Gestapo con todo el respeto y la consideración debidos a mi reputación científica, que he podido vivir y trabajar en completa libertad, así como proseguir mis actividades en todas las formas que deseara, que recibí pleno apoyo de todos los que estuvieron en intervención en este respecto, y que no tengo el más mínimo motivo de queja. Cuando el comisario nazi trajo el documento, Freud, por supuesto, no tuvo escrúpulos en firmarlo, pero preguntó si le permitían agregar una frase, que era la siguiente: de todo corazón puedo recomendar la Gestapo a cualquiera. Bravo, doctor Freud. Mire, eso es fuerza, queridas y queridos. Te han quitado todo. Amenazan a tu familia y los recomiendas. Eso es también espíritu de lucha. Dice el texto: aún en estos momentos de ansiedad, no dejó de preocuparse por los demás. Cuando Anna Breuer, la viuda de Robert Breuer, el hijo mayor de Joseph Breuer, vino a verlo para pedirle que la ayudara a emigrar, Freud inmediatamente le dijo que quería ver a la hija de Ana, Marie, Hannah, perdón. La recibió con gran bondad y consiguió que Brill extendiera las af- affidavits americanos para la familia. La ansiosa espera por fin acabó. El 4 de junio, cuando Freud, provisto de todos los documentos y permisos de salida necesarios y acompañado por su mujer y su hija, dijo adiós definitivamente a la ciudad donde había vivido 79 años y a la que se había sentido tan ligado. Iban con ellos dos sirvientas. Una de ellas era Paul Fichtl, una mujer notable que desde esa época siguió siendo el puntual de la organización doméstica de la familia. El puntal, digamos, la base. Ajá. Aquí llega a su término la historia de los largos años pasados por Freud en Viena. Ya me piqué, queridas, queridos. A las 3 de la madrugada siguiente cruzaron la frontera con Francia en Kehl, en el Orient Express, y exhalaron un suspiro de alivio al pensar que no volverían a ver jamás a otro nazi. El doctor Schur, el médico de Freud, no había podido acompañarlos porque había sufrido un inoportuno ataque de apendicitis, pero la doctora Josephine Strauss, amiga de Ana, lo reemplazó perfectamente en ese viaje tan agotador. En París los esperaba Marie Bonaparte, Harry Freud, que residía allí, el embajador Bullitt y Ernst Freud, quien también se había trasladado a París para poder acompañarlos en la última etapa del viaje. Pasaron 12 horas maravillosas en la hermosa y acogedora casa de Marie Bonaparte, y ella le informó a Freud de que su oro estaba a salvo. Después de pasar por la desdichada experiencia de una inflación total en la que la moneda había perdido completamente su valor, Freud tuvo la prudencia de guardar una cantidad de monedas en oro en previsión de cualquier desastre futuro. Marie Bonaparte no podía sacarla del país sin peligro, de modo que consiguió que la embajada de Grecia en Viena la despachara por correo al rey de Grecia, quien la transfirió poco después a la embajada de Grecia en Londres. ¡Wow! Durante la noche hicieron la travesía en el ferry boat hasta Dover, como el lord como el lord de la Ward, que era entonces lord del sello privado. ¡Qué títulos, eh! Había hecho que se les otorgaran privilegios diplomáticos, no les revisaron el equipaje ni allí ni en Londres. También el Lord de la Ward había convenido con las autoridades ferroviarias que el tren que iba a Victoria llegara a una plataforma diferente de la habitual,
para eludir la batería de cámaras y la enorme multitud de personas que vendrían a darle la bienvenida, o bien por simple curiosidad. Los saludaron y les dieron la bienvenida a su llegada el superintendente del Railways y el jefe de la estación de Victoria. Los hijos mayores de Freud, Matilde y Martín, por supuesto, y por supuesto mi mujer y yo, los estábamos esperando. El encuentro fue una escena conmovedora. Salimos rápidamente en mi auto y pasó algún tiempo antes de que los periodistas nos descubrieran. Ernst y Anna quedaron atrás para recoger el abundante equipaje y nosotros pasamos en mi automóvil frente a Buckingham Palace y Burlington House y hasta Piccadilly Circus por la Regent Street. Freud identificaba ansiosamente todos los lugares y se los señalaba a su mujer. ¡Qué emoción! El primer lugar en que nos detuvimos fue 39 Ellsworthy Road, donde Ernst Freud había alquilado una casa hasta que encontrara la vivienda permanente que buscaba. El corazón de Freud había resistido el viaje mejor de lo que él esperaba, y aunque necesitó varias dosis de trinitrina y estrictina para superarlo. Durante el viaje nocturno de París a Londres, soñó que estaba desembarcando en Pevensey. Cuando le contó esto a su hijo, tuvo que explicarle que Pevensey era el puerto en que había desembarcado Guillermo el Conquistador en 1900, en el año 1066. Esto no le es lo que corresponde a un refugiado deprimido, y en realidad era un promisón de los honores casi reales con que fue recibido en Inglaterra. Freud se recobró bien del viaje y pronto estuvo en condiciones de hacer breves caminatas en el jardín. Este jardín lindaba con el Primrose Hill y tenía como vista de fondo a Regent's Park y más lejos la ciudad. Cuando hizo su primer paseo por el jardín a la llegada, Freud levantó los brazos y me hizo esta famosa observación. Casi estoy tentado a gritar ¡Heil Hitler! Cambiar el encierro a que se había visto obligado en Viena, en su departamento, durante el largo invierno y la primavera, por esta agradable perspectiva, le producía gran alegría y en algunos momentos se sintió muy feliz. A esto se agregaba la bienvenida realmente notable de que había sido objeto en Inglaterra, que sin duda le sorprendió un poco. Esto es lo que me escribió 2 días después de la llegada. Aquí hay mucho para contar, la mayor parte de lo cual es agradable y algunas cosas muy agradables. La mayor recepción en Victoria Station y luego en los periódicos de estos 2 días fue sumamente afectuosa, hasta entusiasta. Estamos enterrados en flores. Llegaron cartas interesantes. Solo 3 coleccionistas de autógrafos. Un pintor que quiere hacerme un retrato cuando haya descansado, etcétera. Además, saludos de la mayor parte de los miembros del grupo inglés, algunos hombres de ciencia y sociedades judías. La Pièce de Résistance fue un largo telegrama de 4 páginas que llegó de Cleveland, firmado por los ciudadanos de todas las confesiones y profesiones. Wow. Eso también me está emocionando. Una invitación sumamente respetuosa, con toda clase de promesas para que nos fuésemos a vivir allí. Tendremos que contestar que ya hemos desembalado nuestros equipajes. Finalmente, y esto es algo especial por tratarse de Inglaterra, numerosas cartas de gente desconocida que solo desea decir lo feliz que se siente porque hemos venido a Inglaterra y estamos a salvo y en paz, realmente como si nuestros problemas fueran también de ellos. Podría seguir escribiendo cosas como estas durante horas, sin agotar todo lo que hay para contar. Qué felicidad eso. Durante varios días los periódicos estuvieron llenos de fotografías y crónicas amistosas de la llegada de Freud, y las revistas médicas publicaron breves editoriales que les daban la bienvenida. El Lancet decía: sus enseñanzas despertaron en su época controversias más agudas y antagonismos más amargos que cualquier otra doctrina después de la de Darwin. Ahora,
Cuando ha llegado a una avanzada edad, hay pocos psicólogos de cualquier escuela que sean que no reconozcan la deuda que tienen con él. Algunas de las concepciones que formuló claramente por primera vez ya han penetrado en la filosofía corriente contra la tendencia de la empecinada incredulidad que él mismo reconoció como la reacción natural del hombre ante una verdad intolerable. En el British Medical Journal se leía: la profesión médica de Gran Bretaña se sentirá orgullosa de que su país haya ofrecido asilo al profesor Freud y de que él haya elegido este país como su nueva patria. Incluso recibió regalos de antigüedades valiosas que le enviaba gente que evidentemente compartía las dudas del propio Freud sobre la posibilidad de conseguir que le mandaran su colección desde Viena. Los conductores de taxi que sabían dónde vivía y el gerente del banco lo saludó diciendo: conozco toda su historia. ¡Wow! Sin embargo, la felicidad no era completa. Aparte de su preocupación por el grave estado de Mina Bernays, ya grande también anciana, y por el estado de su propio corazón, había otras emociones que lo perturbaban. El mismo día en que llegó a Londres escribió a Eitingon: el sentimiento de triunfo por estar liberado está demasiado intensamente mezclado con pena, porque siempre sentí gran cariño por la prisión de la que acabo de salir. Sí. Pero su hijo Ernst era realmente lo que siempre hemos dicho de él, una verdadera fortaleza. No entendí esa frase. Mm, ¿Era fuerte Freud o está hablando de Ernst? Vamos a continuar. La observación hecha a Eitingon acerca de su amor por Viena es muy digna de ser notada, ya que, por lo que sé, es la única ocasión de su vida en que admitió este sentimiento. Por el contrario, hay innumerables alusiones al intenso disgusto que le provocaba Viena. Ambivalencia, querido Jones. No se puede amar y odiar algo que no se tiene cerca. Dice el texto: el profundo amor que se mantenía tan oculto debe ser la explicación de su constante negativa a contemplar la posibilidad de irse de Viena. Freud extrañaba también muchísimo la compañía de su perrita Lun, en razón de las estrictas normas británicas para prevenir la hidrofobia. La pusieron en cuarentena durante 6 meses en Ladbroke Grove, en la parte oeste de Londres. Freud la fue a ver 4 días después de su llegada a Londres y después en varias ocasiones. Como sustituto durante esta época de carencia recibió un pequeño pequinés llamado Jumbo, que, de acuerdo con los hábitos de su especie, se encariñó casi exclusivamente con Paula, que le daba de comer. Antes de continuar, un breve comentario. Freud no era fanático, no gustaba de la compañía animal hasta su vejez. Fue ya cuando empezó a limitarse, digamos, en sus viajes, en su capacidad de conocer e interactuar con más personas, cuando los perritos fueron un gran aliento para la vida de el ya anciano doctor Sigmund Freud. Continúa el texto. Como no tenía ninguna posibilidad de mantenerlas en Londres, Freud tuvo que dejar en Viena a sus 4 hermanas mayores: Rosa Graf, Dolphy Freud, Marie Freud y Paula Winternitz. Pero cuando el peligro nazi se hizo más próximo, él y su hermano Alexander le dieron la suma de es 160.000 chelines austriacos, alrededor de 8.000 libras esterlinas, que les alcanzaría para el resto de su vida. Todas ellas tenían más de 70 años, siempre que los nazis no las confiscaron. Hacia fines de ese año, Marie Bonaparte intentó traerlas a Francia, pero no pudo obtener el permiso de las autoridades francesas. Freud no tenía ninguna razón especial para sentir temores por su bienestar, ya que la persecución de los judíos estaba todavía en su etapa inicial, de modo que afortunadamente no llegó a conocer su destino. Fueron incineradas en campos de concentración 5 años después. Freud ya había muerto.
La familia Freud no podía permanecer por largo tiempo en la casa que habían alquilado temporalmente, de manera que se dispersaron en otros barrios. Freud, su mujer y su hija, Anna, fueron el 3 de septiembre a Esplanade Hotel en Warrington Crescent, donde pensaban quedarse hasta que estuviera lista su casa. Pero entre tanto surgió una complicación. A mediados de agosto se descubrió un nuevo punto sospechoso en la cicatriz, el cáncer de Freud. Ajá. Y sugirió que se hiciera venir a Pichler desde Viena. Freud no quería hacerlo y consultaron a Exner, que había sido ayudante de Pichler, los médicos, ¿vale? Pichler, Schur, ajá. Y se encontraba ahora en Londres y a un radiólogo, Hochhuld Schwarz, que aconsejó el doloroso tratamiento de diatermina. Por un tiempo, sin embargo, Freud se sintió mejor y siguió tratando a unos pocos pacientes. Pocos días antes de salir de Ellsworth Road, le dijeron a Freud que aunque el punto, digamos, la manchita en su tejido de la cara, ajá, que muy probablemente cuando dice punto sería eh, una bolita o una coloración en la piel o en el tejido, ajá. Inicialmente sospechoso se había disuelto, había aparecido otro, el cáncer, queridas, queridos. Shuri Exner, un especialista en radium, Gardner Carter Brain o Braine convinieron en que era necesaria una nueva operación y 4 días después de haberse mudado al hotel, Freud fue trasladado a una clínica quirúrgica. Yo lo visité allí esa tarde y por primera vez lo vi afeitado, sin barba, pues habían decidido abrir la mejilla para lograr un acceso más fácil al lugar afectado. Finalmente, habían hecho venir a Pichler desde Viena. Vino enseguida en avión y él llevó a cabo la operación que duró 2 horas y cuarto. A la mañana siguiente, es decir, el 8 de septiembre, al otro día partió de regreso a Viena. En una carta que escribió un mes más tarde, Freud decía que era la operación más seria que había sufrido desde la primera operación radical de 1923. La primera operación le quitaron parte de la mandíbula. Ajá. Agregaba que todavía estaba terriblemente débil y cansado y que le resultaba difícil escribir y hablar. Los médicos le dijeron que mejoraría al término de 6 semanas, tan pronto como se eliminara un secuestro óseo. No sé. Tampoco quiero saberlo ahorita. Secuestro óseo. Quitar un hueso. No obstante, 3 meses después esto no había ocurrido aún, y Freud empezaba a pensar que era una invención de los médicos para tranquilizarlo. Ni siquiera a fines de noviembre estuvo en condiciones de reanudar su ocupación favorita, escribir, con excepción de unas pocas cartas. En realidad nunca se recuperó plenamente de los efectos de esta seria operación y se fue debilitando cada vez más. Queridas, queridos, permítanme un segundo. Voy a acabar el capítulo hoy. Eh, Estamos en la página 264, 279, 15 páginas, 15 páginas. Eh, lo voy a acabar hoy porque ya me emocioné. Nos descansamos el resto de los viernes de vida y obra de Sigmund Freud. Pensaba dividirlo en varios videos, pero qué capítulo tan emocionante. Dice el texto. La señora Freud y la sirvienta Paula se instalaron definitivamente en la casa del 20, Marsfield Gardens, el 16 de septiembre. Freud y Anna se reunieron con ellas el 27 de septiembre y a Freud le gustó mucho la casa. Dijo que era demasiado linda para alguien que no la habitaría mucho tiempo, pero que la encontraba realmente hermosa. El bonito jardín le producía gran placer, aunque la perspectiva que se veía desde él no era muy amplia. Era un jardín bastante grande en los fondos de la casa. Los canterosos y los canteros y los bordes estaban bien provistos de flores y arbustos. Tenía hileras de altos árboles que los separaban de las casas vecinas. Freud pasaba la mayor cantidad posible de tiempo en este jardín, donde le habían puesto una cómoda silla mecedora,
que tenía un toldo para protegerlo del sol. La puerta vidriera de su consultorio, lleno de los objetos que amaba, se abría directamente al jardín. Este era el lugar donde murió un año después. Su hijo Ernst había dispuesto todos los cuadros y los estuches de antigüedades de la mejor manera, dejando libre más espacio de lo que había sido posible en Viena, y la memoria de Paula le permitió volver a colocar los objetos que se encontraban sobre el escritorio de Freud en el orden exacto que les correspondía, de modo que cuando a su llegada se sentó frente a él, inmediatamente se sintió cómodo. Eso es amor, eso es amor. Todos sus muebles, libros y antigüedades habían llegado intactos a Londres el 15 de agosto, y en su amplio consultorio o estudio todo estaba perfectamente arreglado de modo de obtener el máximo de las posibilidades de cada una de sus amadas posesiones. Arnold Zweig había estado empeñado en otro de sus fracasados intentos, el último de una larga serie, de obtener para Freud el premio Nobel, empeño que éste siempre condenaba, considerándolo una pérdida de tiempo. Freud consideraba el premio Nobel una estupidez. Ajá. No quería Freud el premio Nobel. Dice el texto. Esta vez su reproche tomó la siguiente forma. No se deje usted dominar por la quimera del Nobel. Es absolutamente seguro que no voy a recibir ningún premio Nobel. El psicoanálisis tiene algunos excelentes enemigos entre las autoridades de las que depende la concesión del premio, y nadie puede esperar que yo aguante hasta que hayan cambiado de opinión o hayan muerto. En consecuencia, aunque el dinero me vendría bien después del modo en que los nazis me despojaron en Viena, y a causa de la pobreza de mi hijo y mi yerno, Ana y yo nos hemos puesto de acuerdo en que uno no puede tenerlo todo, y hemos decidido renunciar, yo al premio y ella al viaje a Estocolmo para traerlo. Volviendo al premio Nobel, es muy difícil esperar que los círculos oficiales se atrevieran a un desafío tan provocativo a la Alemania nazi, que sería concederme este honor a mí. Continúa Jones. Entre los visitantes de los primeros días pueden mencionarse el sobrino de Freud, Sam Freud, que vino desde Manchester el 9 de junio, H. G. Wells el 19 de junio, el profesor Yahuda, el versado historiador judío, quien rogó a Freud que no publicara su libro sobre Moisés. Lo publicó. Pero también es que eh, tienen que, tienen que leerlo, queridas, queridos, al menos escucharme leerlo. Es hermoso el Moisés y la religión monoteísta de Sigmund Freud. Ok. Dice el texto. mm, ah, Me acordé de un pendiente, pero ahorita lo hago. No hasta que termine este texto. Ah, a ver, aquí está. El príncipe Lowenstein, Arnold Hollinger, mm, Berman, Stefan Zweig, el profesor Malinowski, el famoso antropólogo y un visitante especialmente bienvenido, Jan Weissmann, el famoso líder sionista por quien Freud tenía la más alta estima. Wells y Weisman volvieron a visitar a Freud después de la mudanza a Marshfield Gardens. Malinowski informó a Freud que la Sociological Institute había aprobado una resolución en que le expresaba la bienvenida en una reunión el 17 de junio. Luego, el 23 de junio, hubo una visita muy especial, hecha antes solo al rey mismo. Tres secretarios de la Royal Society, Sir Albert Seward, el profesor A. Hill, vamos a dejarlo así, y el señor Griffith Davis trajeron el estatuto oficial de la Society para Freud, para que Freud lo firmara. Esta reunión le produjo mucho placer. Le regalaron una reproducción del gran libro que contiene, entre otras, las firmas de Isaac Newton y Charles Darwin. Freud murió siendo miembro de la Royal Society. Eh, Investiguen qué es la Royal Society. Vaya, la institución científica por excelencia en Inglaterra, y que por supuesto va reuniendo dentro de
sus filas, digámoslo así, a los más grandes científicos de la humanidad. Ajá. Dice el texto. El 19 de julio, Stefan Zweig trajo a Salvador Dalí para visitar a Freud y el famoso pintor le hizo en el acto un boceto, firmando que surrealísticamente el cráneo de Freud traía a la memoria la imagen de un caracol. Más adelante describió esta visita en su autobiografía Dalí e hizo imprimir dos retratos de Freud que había pintado. Al día siguiente, Freud escribió a Stefan Zweig. Realmente debo agradecerle que haya traído al visitante de ayer, porque hasta ahora yo me había inclinado a considerar a los surrealistas, que al parecer me han adoptado como su santo patrono, como locos absolutos. Digamos en un 95% como ocurre con el alcohol. Este joven español, con sus cándidos ojos fanáticos y su innegable maestría técnica, han cambiado mi valoración. Bravo. Realmente sería muy interesante investigar analíticamente cómo llegó a crear ese cuadro. En cuanto a su otro visitante, el candidato, ahorita vemos quién es, Edward James, el poeta, tengo ganas de no hacerle tantas las cosas demasiado tengo ganas de no hacerle las cosas demasiado fáciles para poner a prueba la intensidad de su deseo y para lograr una medida mayor de sacrificio voluntario. El psicoanálisis es como la mujer que quiere ser ganada, pero sabe que no la valoran mucho si no ofrece resistencia. Si su J pasa mucho tiempo reflexionando, puede recurrir después a otro, a Jones o a mi hija. Me dicen que usted se olvidó algunas cosas al irse, guantes, etcétera. Usted sabe que esto significa una promesa de volver, ciertamente. El 1 de agosto se celebró en París el Congreso Psicoanalítico Internacional. Era el último que reuniría por varios años. Fue en esta ocasión cuando surgió una neta diferencia de opiniones, esencialmente sobre la cuestión del análisis profano entre los colegas de Europa y América. Antes de continuar, análisis profano se refiere al psicoanálisis hecho por médicos o también por gente que no forma parte del movimiento psicoanalítico. Ajá. Voy a dejarles en la descripción el texto de Sigmund Freud, La cuestión del psicoanálisis profano o la cuestión del análisis profano, no me acuerdo cómo se llama, pero ya lo leí, al menos en la Standard Edition, Ediciones Amor Ortu, el estudio, se los dejo en la descripción, ¿vale? Dice el texto. Cada uno de los grupos nombró una comisión para encontrar una solución satisfactoria de las diferencias. La Comisión Europea se reunió en presencia de Freud en su casa el 4 de diciembre, cuando él formuló sus bien conocidas opiniones. Se volvió a reunir también con la presencia de Freud el 20 de junio de 1939, aunque esta vez él estaba demasiado enfermo como para intervenir mucho. Felizmente el problema quedó archivado cuando sobrevino la guerra, ya que las relaciones entre los dos continentes habían sido excelentes. Fue el último congreso en que estuvo Eitingon. Se trasladó a Londres para hacer a Freud la que sería su última visita y luego volvió a Palestina. A la llegada de Freud a Londres, la comisión de la Scientific Institute, reconocido generalmente por las iniciales YIVO, expresó el deseo de presentarle sus respetos. Él contestó enseguida. Antes de continuar, nota número uno, él había sido presidente honorario de la sección de Viena desde 1919. ¡Wow! Givo. No pude evitar leerlo en español. Dice la respuesta de Freud a la comisión del Instituto Científico, ¿vale? Tuve un gran placer al recibir el saludo de ustedes. Sin duda, ustedes saben que yo reconozco con gusto y orgullo mi judaísmo, aunque mi actitud con respecto a cualquier religión, inclusive la nuestra, es críticamente negativa. Tan pronto como me recupere en alguna medida de los recientes sucesos de Viena y del cansancio de mi agotador viaje, tendré el gusto de verlos. Dice Jones, hizo varias tentativas de concertar esta entrevista, pero su salud no se lo permitió hasta el 7 de noviembre de 1938. Jacob Maitlis publicó un relato completo de la conversación.
Freud habló extensamente de sus puntos de vista sobre Moisés y el monoteísmo y las advertencias que había recibido de fuentes judías para que no los publicara. Pero para él la verdad era sagrada y no podía renunciar al derecho que tenía, como hombre de ciencia, de darla a conocer. Poco después de esto envió al doctor Maitlis una carta de recomendación para Norteamérica. En otra carta escribió: palabras de Freud: los judíos siempre hemos sabido respetar los valores del espíritu. Conservamos nuestra unidad a través de las ideas, y es gracias a ellas a que hemos sobrevivido hasta hoy. Wow. En el siguiente mes de agosto, un mes antes de que Freud muriera, fue invitado a reemplazar al doctor Moses Gaster, que había muerto como presidente de la JIVO de Londres. Él replicó: palabras de Freud, en razón de la activa oposición que suscitó mi libro Moisés y el monoteísmo en los círculos judíos, tengo mis dudas sobre si sería beneficioso para la JIVO poner mi nombre en un cargo como este ante los ojos del público. Le dejo a usted la decisión, es decir, le recomiendo que no, pero ya usted decide. A fines de ese año, Freud se había restablecido tanto como para poder entender diariamente 4 análisis, 4 consultas diarias. ¡Wow! Y continuó haciéndolo con unas pocas interrupciones hasta que estuvo cerca del fin de su muerte. Ni siquiera el clima inglés justificó su mala fama en ese otoño y se agregó a la calurosa recepción que había tenido Freud. En noviembre hubo una temperatura propia de junio, 18 grados centígrados, y recuerdo a Freud en su jardín diciendo encantado: parece mayo. A fin de diciembre, sin embargo, descendió a 4 grados bajo cero. Uf, y hubo una Navidad blanca al viejo estilo. Freud había logrado dar los toques finales a la tercera parte de su libro sobre Moisés antes de la operación, y en agosto estaba impreso en Ámsterdam. De esa edición en alemán se vendieron unos 2000 ejemplares en el verano que siguió. El otro trabajo de los últimos años, el esquema del psicoanálisis que les dejo en la descripción, nunca fue terminado. Freud había pensado, años atrás, escribir una breve introducción como esta, pero cuando en 1928 se publicó mi libro titulado Psicoanálisis, le gustó tanto que me agradeció que le hubiera ahorrado el trabajo de escribir uno similar. Ahora, no obstante, renacía su primitiva intención, pero principalmente con el propósito de ocupar su tiempo libre, siempre le aguijoneaba el deseo de escribir, ciertamente. Lo comenzó durante la espera de Viena y en septiembre había escrito 73 páginas. A fin de noviembre no había escrito más que esto. No dejaba de decir cuánto le avergonzaba no escribir más que repeticiones, sin ninguna idea nueva, y pensaba que este trabajo, una vez terminado, no tendría ningún valor. Se publicó en el Zeitschrift, un año después de la muerte de Freud. Es una valiosa serie de ensayos de mucho más valor de lo que Freud había manifestado. Eh, En el año posterior a su muerte apareció el artículo Desdoblamiento del yo en el proceso de defensa, que Freud había escrito en la Navidad de 1937. Un segundo, también en la descripción, que tiene otro título en la Standard Edition, no me acuerdo cuál es, pero lo voy a buscar como el yo en el proceso de defensa. Se los dejo en la descripción. Dice el texto: es breve, pero tiene importancia. Freud sostenía que era un error considerar al yo como una síntesis unitaria. Ciertamente. El yo, de hecho, lo dicen eh, yo lo menciono en mi libro, Psicoanálisis del Estado, pero también lo dice en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, texto de Freud que les dejo en la descripción. También les dejo mi libro en la descripción, no para que lo compren, sino para que lo escuchen. Ajá. Mi libro lo leo yo. Está publicado, pero no me interesa venderlo. Yo quiero que se difunda. Ujú. Lo encuentran en Amazon si gustan comprarlo. Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen uno. Le voy a cambiar el título principal por El origen de la ley, eh, porque mi libro no trata sobre abuso sexual infantil.
Por supuesto, para comprender las palabras sexualidad infantil se tendría que tener cierta cultura psicoanalítica y la mayoría de la gente entiende sexualidad infantil como niños que son violados y eso es falso. Ajá. Sexualidad infantil en psicoanálisis es la construcción del cuerpo, una construcción psíquica, una construcción conforme a las experiencias individuales, orgánicas y también sociales. Ajá. Eh, Hablar de sexualidad y pensar violación ya habla mucho de quién piensa eso. Ajá. Dice el texto. Es breve, pero tiene importancia, hablando del desdoblamiento del yo en el proceso defensivo, de defensa, dice el texto, pero voy a buscarlo. Eh, es breve, Freud sostenía que era un error considerar al yo como una síntesis unitaria. Un segundito. Masas. Era un error considerar al yo como una síntesis unitaria. A veces podía ocurrir en la primera infancia un desdoblamiento del yo en relación con la actitud frente a la realidad, y este desdoblamiento podía profundizarse en el curso de los años. Refería el fragmento de una historia clínica para ilustrar cómo podía ocurrir eso. Desdoblamiento es muy sencillo, queridas, queridos. Lo podemos identificar en un proceso patológico, digamos, extraordinario como la psicosis, pero también es un proceso mucho más cercano a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, a veces estamos tan metidos en el trabajo o en algo que nos gusta que olvidamos cosas. Ajá. Olvidamos no quiere decir que esas cosas dejaron de existir aquí. Simplemente nuestro yo, se dividió. Ajá. Vamos ahorita a continuar porque ya estamos a unas páginas de concluir toda la biografía oficial del doctor Sigmund Freud, 3 tomos, casi 1000 páginas, pero he leído ya mucho más para YouTube. Nos acercamos al fin. Lo que producía ansiedad ahora era el hecho de que en los 2 últimos años, las áreas sospechosas de su tejido donde había existido cáncer ya no eran leucoplasías precancerosas, sino recurrencias directamente malignas del cáncer mismo. En Navidad, Schur extrajo un secuestro óseo, una porción del hueso de la cara. Imagínense eso en aquel sobre cuya existencia Freud tenía dudas, y esto le produjo bastante alivio. Pero al mismo tiempo apareció una hinchazón que poco a poco llegó a tener un aspecto cada vez más amenazador. A principios de febrero, Schur estaba seguro de que se trataba de una recurrencia, aunque no podía convencer a Exner de este diagnóstico. Se decidió llamar a Winfield Trotter, la autoridad máxima de su tiempo en cancerología. Yo lo acompañé para presentárselo a Freud, quien lo había visto por última vez en el Congreso de Salzburgo 41 años atrás. Lo examinó el 10 de febrero, 1939 ya, y nuevamente el 21 y el 24 del mismo mes. Pero también tenía dudas sobre el diagnóstico y recomendó que se lo mantuviera en observación. Schur y Anna Freud, estaban desesperados. La observación diaria durante años los había vuelto a ambos más expertos de lo que podría hacerlo ningún extraño. Schur escribió urgentemente a Pichler, quien respondió el 15 de febrero aconsejando que se aplicara electroagulación, no sé qué es eso, seguida por tratamiento con radium. Se hizo venir al profesor Lacazette, Lacazette, vamos a decirlo así, director del Instituto Curie de París. Hizo un examen el 26 de febrero. Sin embargo, no estaba de acuerdo con el tratamiento de radium. Eran tratamientos de la época, queridas, queridos, no sabemos hasta qué punto el tratamiento mismo empeoró el cáncer, no lo sabemos. Una biopsia había descubierto una recurrencia indudablemente maligna, pero los cirujanos dijeron que era inaccesible y ya no se podía seguir operando. Ujú. Aún la medicina tiene sus límites. Ahora el caso tenía el título fatal: cáncer inoperable, incurable. El fin estaba cerca, solo quedaba el tratamiento paliativo y con este propósito se recurrió a la administración diaria de rayos Roch- Rochten,
Röntgen, no sé, Röntgen, digámoslo así, Röntgen. Vamos a avanzar. La Cassange volvió a venir de París el 12 de agosto para dirigir los preparativos especiales para esto. Los viajes para hacer el tratamiento en casa del doctor Finzi en Harley Street era sumamente agotadores, pero el tratamiento tuvo cierto éxito en el sentido de contener el avance del mal, del cáncer. Ajá. Freud informó a Eitingon sobre su estado y le dijo que el tratamiento le daría algunas semanas de vida durante las cuales podía continuar sus sesiones analíticas. Imagínense. El sentido de la vida de Freud era el trabajo, no la familia. Pero eso es construirse a sí mismo, queridas, queridos. El 20 de abril le escribió su última carta, que consistía en unas pocas líneas. El 19 de marzo vino a visitar a Freud uno de sus discípulos favoritos, Hartmann. Esta visita era la última. Marie Bonaparte también estuvo en Londres desde el 5 hasta el 18 de febrero, desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo y desde el 13 hasta el 19 de marzo. Después de esas visitas, Freud le escribió: Quiero decirte otra vez cuánto lamento no haber podido dedicarme más a usted mientras usted nos visitó. Tal vez las cosas serán más fáciles la próxima vez que venga usted, si no hay guerra, porque mi dolor ha mejorado últimamente. El doctor Hammer acaba de verme, que acaba de verme, encuentra que el tratamiento ha tenido una indudable influencia sobre el aspecto de la zona dolorosa. Ella volvió a Londres el 31 de marzo y se quedó hasta el 1 de abril, pero esta visita fue seguida por una carta mucho menos optimista. Palabras de Freud: No le he escrito durante un largo tiempo y sin duda usted sabe por qué. Mi letra lo hará evidente. No me encuentro bien. La culpa es al mismo tiempo de la enfermedad y de los efectos del tratamiento, en una proporción que no puedo determinar. La gente que me rodea me ha tratado de envolverme en una atmósfera de optimismo. El cáncer está reduciéndose. Las reacciones al tratamiento son temporarias. Yo no creo nada de todo esto y no me gusta que me engañen. Usted sabe que Ana no asistirá al Congreso de París porque no puede dejarme. Es decir, si lo deja, básicamente es sentencia de muerte, pero ya la muerte estaba muy cerca. El Congreso de Analistas de habla francesa, ajá, en el Congreso de París. Cada vez dependo más de ella y menos de mí mismo. Sería muy oportuna alguna enfermedad que se intercalara para dar término al cruel proceso, de modo que puedo tener esperanza de verla en mayo. Con esto la saludo afectuosamente. Pienso mucho en usted. Ella vino en ocasión del último cumpleaños de Freud en mayo de 1939. Si mal no recuerdo, Freud cumplía el 28 o 23. Y se quedó con él durante 3 días, que parecen haber sido más agradables. Freud escribió después: Todos disfrutamos especialmente de su visita, y la perspectiva de volver a verla pronto es espléndida, aunque no traiga nada de ese. ¿Qué es ese? Nota número 1. Sigrid Dackel, que solía vender antigüedades griegas en París. Ok. Antigüedades. Freud coleccionaba antigüedades. Ajá. Continúa Freud. Imagínese, Finzi está tan satisfecho que me ha dado una semana entera de vacaciones del tratamiento. Con todo, yo no he notado el gran progreso y me atrevo a pronosticar que el tumor aumentará otra vez en el intervalo, como ya ocurrió en otra interrupción anterior. Marie Bonaparte volvió a Londres el 2 de junio por un par de días y después recibió la última carta que le escribiría Freud. Palabras de Freud: Anteayer estuve a punto de escribirle una larga carta para darle mis condolencias por la muerte de nuestra vieja Tatum, una perrita, su perra favorita. Ajá. Y para decirle que en su próxima visita tendría mucho interés en escuchar lo que usted pudiera relatarme de sus nuevos escritos y agregar una palabra cada vez que me sintiera en condiciones de hacerlo. Las 2 noches que siguieron destruyeron cruelmente mis esperanzas. El radium ha comenzado a penetrar otra vez, con dolor.
y efectos tóxicos, y mi mundo es nuevamente lo que era, una pequeña isla de dolor que flota en un mar de indiferencia. Finzi sigue asegurándome que está satisfecho. La última vez que me quejé, me contestó con estas palabras. Al final estará usted satisfecho también. Así me induce engañosamente, solo a medias, contra mi voluntad, a seguir teniendo esperanzas y entre tanto a seguir sufriendo. Marie Bonaparte vino a ver a Freud dos veces más, el 29 de junio por un par de días y por última vez desde el 31 de julio hasta el 6 de agosto. Freud estaba muy ansioso por ver antes de morir su libro sobre Moisés publicado en inglés, de modo que mi esposa, que lo estaba traduciendo, aceleró el trabajo y el libro se publicó en marzo, dándole una satisfacción a Freud. Escribió a Hans Sachs: el Moisés no es una despedida despreciable. Por supuesto, recibió una gran cantidad de cartas que se referían al libro, incluyendo una de H. G. Wells y otra de Einstein. Eh, Lean el libro, véanlo. En serio, es un texto valioso de Sigmund Freud. La Sociedad Psicoanalítica de Inglaterra celebró su 20º aniversario en marzo con un banquete. En esta ocasión recibí la última carta que habría de enviarme Freud. Estimado Jones, 7 de marzo de 1937. Todavía me parece curioso con qué poco presentimiento consideramos los hombres el futuro. Cuando poco antes de la guerra, usted me habló de fundar una sociedad psicoanalítica en Londres, yo no pude prever que un cuarto de siglo más tarde viviría tan cerca de esa sociedad y de usted, y menos aún pude imaginar que fuera posible que, a pesar de estar tan cerca, yo no pudiera participar de esta celebración. Pero como somos impotentes ante el destino, tenemos que aceptar lo que éste nos depara. Así pues, debo contentarme con enviar a la sociedad que celebra su aniversario y desde lejos, estando tan cerca, un saludo cordial y los más afectuosos deseos. Los acontecimientos de los últimos años han hecho de Londres la sede principal y el centro del movimiento psicoanalítico. Ojalá la sociedad que está cumpliendo esta función la desempeñe de la manera más brillante. Esto lo vimos en el video pasado, su viejo Sigmund Freud, su viejo en alemán. Ajá. La explicación que se haya añadido, la explicación de que haya añadido aquí su nombre de pila a la firma es que se había enterado de que en Inglaterra solo los pares del reino firman con el apellido solo. Era una de las peculiaridades de Inglaterra que le divertían mucho. El 20 de febrero habría escrito a Arnold Zweig una carta en que le refería el incierto desarrollo de su enfermedad. El 5 de marzo le escribió por última vez. Le aconsejara que emigrara a Norteamérica y no a Inglaterra. Palabras de Freud: Inglaterra es en muchos sentidos mejor, pero es muy difícil adaptarse a ella. Y usted no me tendría a mí presente mucho tiempo. América me da la impresión de un antiparaíso, pero tiene tanto espacio y tantas posibilidades que finalmente uno llega a sentirse parte de ella. Einstein le dijo hace poco a un amigo que al principio América le parecía una caricatura de un país, pero ahora se siente perfectamente cómodo allí. Ya no hay ninguna duda de que tengo una nueva recurrencia de mi querido viejo cáncer, con el que he compartido mi existencia durante 16 años. Es que miren, frente a los nazis y frente al cáncer, y Freud bromeando de los dos. En esa época no podíamos predecir cuál de los dos sería más fuerte, el cáncer o Freud. Ajá. En abril, Freud sufrió un golpe que le resultó difícil sobrellevar. Dependía mucho de su médico personal, Schur, que lo atendía diariamente y en cuyas opiniones tenía extrema confianza, además de profesarle gran afecto. Sin embargo, Schur mismo se había enfrentado ahora a un doloroso dilema. Había sido incluido en una cuota de inmigración a los Estados Unidos y si no aceptaba pondría en peligro su propio futuro y el de sus hijos. Decidió aceptar y hacer un viaje a Norteamérica,
donde haría los primeros trámites para ser reconocido como ciudadano naturalizado. Partió el 21 de abril y volvió el 6 de julio, perdón, el 8 de julio. El doctor Samet lo reemplazó por un tiempo, y luego el doctor Harmer, con la colaboración de Exner, que tenía a su cargo la atención directa del paciente. Durante su ausencia, Shu recibió a intervalos regulares noticias que no traducían una evolución seriamente desfavorable hasta que volvió. A su regreso encontró que el estado de Freud había cambiado mucho. Tenía en general un aspecto mucho peor. Había perdido peso y evidenciaba algunos signos de apatía. Una ulceración cancerosa había atacado la mejilla y la base de la órbita del ojo. Ajá. Hasta su mejor amigo, el sueño imperturbable que durante tanto tiempo le había ayudado, lo estaba abandonando. Ana debía continuar su hábito de aplicar localmente ortoformo varias veces en el curso de la noche. Uno de los últimos visitantes fue uno de los primeros amigos analíticos de Freud, Hans Sachs, que vino en julio, sabiendo que que daría la despedida final al hombre a quien llamaba su maestro y amigo. Sachs quedó particularmente impresionado por dos observaciones. Una era la de que, a pesar del sufrimiento causado por la dolorosa enfermedad, Freud no mostraba el más mínimo signo de queja o de irritabilidad, solo una plena aceptación de su destino al que se había resignado. La segunda observación era que, aun en ese estado, podía interesarle por la situación en Norteamérica y demostraba estar ampliamente informado sobre las personalidades y los acontecimientos en los círculos analíticos de ese país. Como seguramente lo deseaba Freud, la despedida final tuvo un tono amistoso pero desprovisto de emoción. Freud, como todos los buenos médicos, era reacio a tomar drogas, es decir, no quería tomar medicinas. Como le dijo una vez a Stefan Zweig, palabras de Freud, prefiero pensar en medio del tormento a no estar en condiciones de pensar con claridad. No obstante, ahora consentía ocasionalmente en tomar una dosis de aspirina, el único calmante que aceptó hasta poco antes del fin, y de algún modo se las arregló para continuar con su trabajo analítico hasta fines de julio. El 1 de septiembre lo visitó por última vez su nieta Eva, la hija de Oliver. Freud tenía especial afecto a esta criatura encantadora que moriría en Francia 5 años después. ¿What? ¿Por qué? Oh, sentí un nudo en la garganta. En agosto todo se vino abajo en forma muy rápida. Otra vez, perdón, el nudo en la garganta. Un síntoma desalentador era el olor desagradable que producía la herida, a tal punto que cuando le trajeron a su perra favorita para que lo visitara, el animalito se refugió en un extremo distante de la habitación. Fue esta una experiencia descorazonadora, que reveló al enfermo al extremo que había llegado. Se estaba debilitando mucho, pasaba el tiempo en su rincón de enfermo, en el estudio, desde donde podía contemplar sus amadas flores del jardín. Leía los diarios y siguió con atención la situación mundial hasta el fin. Cuando fue inminente la Segunda Guerra Mundial, él confiaba en que significaría el fin de Hitler. Ciertamente lo fue, pero el día que estalló hubo un raid aéreo que resultó una falsa alarma. Mientras Freud estaba tendido en su silla en el jardín, no lo perturbó en absoluto. Observó con bastante interés el cuidado con que se ponían a salvo sus manuscritos y su colección de antigüedades. Pero cuando una emisión radiofónica anunció que esta sería la última guerra, y Schur le preguntó si él lo creía, solo pudo responder: de cualquier manera es la última para mí. Vivió dos guerras mundiales, Freud. En la primera, sus hijos participaron como soldados. Le resultaba casi imposible comer nada. El último libro que pudo leer, La piel de Sapa, de Balzac, a propósito del cual hizo el siguiente comentario irónico. Es justamente el libro que necesito. Trata del hambre. Dice Jones, más bien se refería en realidad a ese reducirse gradualmente, volverse más y más pequeño, que el libro describe de un modo tan punzante.
Pero en medio de toda esta agonía no hubo nunca ni el menor signo de impaciencia o irritabilidad. La filosofía de la resignación y la aceptación de una realidad que no se puede modificar triunfaron hasta el fin. El cáncer se abrió camino a través de la mejilla hasta la cara externa y el estado séptico aumentó. El agotamiento era extremo y el sufrimiento indescriptible. El 19 de septiembre me llamaron para que me despidiera de él y yo lo llamé por su nombre mientras dormitaba. Abrió los ojos. ¡Uf! Me reconoció y levantó la mano para dejarla caer luego con gesto sumamente expresivo en el que estaba encerrado un mundo de significados. Saludos, buenos deseos, resignación. Voy a llorar después de acabado el video, ¿eh? No se preocupen. Decía de la manera más simple que es posible. El resto es silencio. No hubo necesidad de cambiar una palabra. En un momento volvió a dormirse. El 21 de septiembre, Freud le dijo a su médico, querido Schur, usted recordará después nuestra primera conversación. Usted me prometió que me ayudaría cuando yo ya no pudiera soportar más. Ahora es solo una tortura y ya no tiene ningún sentido. Schur le apretó la mano y le prometió que le daría los sedantes adecuados. Freud le agradeció diciéndole, cuéntele a Ana nuestra conversación. No había ni emocionalismo ni autocompasión, solo la realidad. Fue una escena inolvidable. A la mañana siguiente, Schur administró a Freud una dosis de morfina. Para una persona que se encontraba en tal grado de agotamiento como Freud, y para quien, además, los sedantes eran tan absolutamente extraños, una pequeña dosis bastaba. Lanzó un suspiro de alivio y se hundió en un pacífico sueño. Evidentemente sus reservas estaban llegando al fin. Murió poco después, murió poco antes de la medianoche del día siguiente, el 23 de septiembre de 1939. Su larga y difícil vida había llegado al término. Sus sufrimientos habían pasado. Freud murió como vivió, como un realista. El cuerpo de Freud fue cremado en Golders Green en la mañana del 26 de septiembre, en presencia de un gran número de personas, entre ellos Marie Bonaparte y los Lamps. Sus cenizas reposan allí, en una de sus urnas griegas favoritas. La familia me pidió que pronunciara la oración fúnebre. Stefan Zweig pronunció en esa ocasión un discurso en alemán que sin duda era más elocuente que el mío, pero que no podía haber sido sentido más profundamente. Fin de vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Ay, queridas, queridos. Voy a finalizar el video. Cuídense mucho. Qué bello, qué bello. Digna vida, doctor Sigmund Freud. Digna vida. Y digna inmortalidad también la suya. Nos vemos, queridas, queridos. Al menos descansaremos los viernes de vida y obra de Sigmund Freud el resto del 2025. Comenzaré el 2026 con una nueva biografía de Sigmund Freud por Peter Gay, me parece. Pero ya la tengo en mis archivos. No sé si se las pueda mostrar, pero la compartiré en lectura como estoy compartiendo otros textos menos dignos, menos lindos, menos, ¿cómo decirlos? Humanos. Hablo de Freud, el crepúsculo de un ídolo de Michel Onfray, que es un texto amargo, es un texto ciertamente feo, pero es un texto al fin que trata sobre la principal figura de la cual trata este canal. Ajá. Nos vemos, queridas y queridos, en otros videos sí no los voy a descansar, ¿vale? Bye.